Hey, ¿cómo vamos? Espero que súper, pero súper bien. El día de hoy quiero referirme a un tema que para mucha gente pareciera escabroso, pareciera salido de las peores cavernas de la mente, pero en realidad es un tema que va a tocar a muchos corazones. Y me refiero a la adicción. La adicción pareciera que nos hablaran del mismísimo Lucifer, de Satanás o del demonio. Y la adicción parece un tema que fuera reciente, como algo muy contemporáneo, de los últimos 15, 20 años, pero no es así. La adicción es un asunto que ha acompañado a la humanidad desde las épocas más antiguas, como se dice, desde el mismísimo momento en que el hombre pisó las uvas, ya descubrió que muchas personas se convertían en adictos al alcohol. En los mismos Proverbios, que es un libro muy antiguo de la cultura judía, se dice que los alcohólicos se quedaban en el alcohol. Los alcohólicos se encallaban en el alcohol. Y hay registros desde épocas muy antiguas en los cuales las personas se convertían en adictos a las hierbas que crecían en la naturaleza, como el cannabis, como el yagé, la ayahuasca, el San Pedro, todo ese tipo de vegetales que se convierten en drogas adictivas. Pues bien, la adicción es considerada hoy como un trastorno, es decir, como una enfermedad, un trastorno de la personalidad, es decir, que tiene visos psiquiátricos. Esa es la realidad. Pero hay una pregunta que nos ha llamado mucho la atención y es, ¿quién es un adicto? Esta pregunta ha sido respondida por muchas perspectivas humanas. Ha sido respondida, por ejemplo, por la medicina, por la biología, la filosofía, la psiquiatría, inclusive la ciencia más reciente que ha respondido esta pregunta es la adictología, que es la ciencia que estudia las adicciones y a los adictos. Y hay una mmm, perspectiva muy interesante que es la espiritualidad. ¿Quién es un adicto? Y la espiritualidad responde. Un adicto es un buscador espiritual. ¡Oh! ¡Qué bonita respuesta! Un buscador espiritual, pero ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que cuando una persona empieza a vivir, especialmente las personas que sufren del trastorno de adicción, cuando esa persona empieza a explorar el mundo, especialmente cuando está en ese periodo entre la infancia y la adolescencia, se encuentra con muchos peligros, con muchas amenazas. La persona que va a sufrir de adicción en el futuro es un buscador que empieza su búsqueda. Está conociendo el mundo, explora el mundo, sale a conocer el mundo, conoce personas, conoce lugares, ambientes, hasta que la misma situación de entrar en contacto con experiencias difíciles, con experiencias escabrosas, va llenando de miedo a esa persona. Y esa persona, como se mete en lugares escabrosos, en lugares difíciles, entra a vivir situaciones y experiencias que comprometen, por ejemplo, los principios espirituales, de repente entra en contacto con algo, puede ser una sustancia química, como el alcohol o como cualquier droga, o puede ser una persona tóxica, o despliega un comportamiento, como por ejemplo el juego o las compras. Cualquiera de estas situaciones o de estas sustancias se va a convertir en
la panacea, en algo que le va a suplir, que le va a reemplazar su búsqueda. Y ahí es donde el adicto encalla, en ese escollo. La adicción empieza a surgir porque el adicto convierte a esa persona, a esas drogas, a ese licor, a esos comportamientos, como el gran objeto de su deseo. Y va a entronizar, por ejemplo, un adicto al alcohol va a entronizar el alcohol desde una manera en la cual va a ser lo más importante en su vida. Y lo mismo hará un adicto a la marihuana, un adicto a la cocaína, un adicto a las compras o un adicto al juego. En estos casos van a entronizar, bien sea la marihuana, la cocaína, las compras o el juego, y eso va a convertirse en un comportamiento que va a desplazar todo lo demás. Entonces, el buscador en el fondo se acobarda en su proceso de búsqueda y se dedica a consumir única y exclusivamente lo que comporta el objeto de su deseo. Ahí tenemos un problema grande porque ya la mente se va a habituar a esa sustancia, a esa droga, a esa persona tóxica o a ese comportamiento y va a quedarse ahí desplazando absolutamente todo lo demás. Entonces, lo que nos muestra esta definición de lo que es un adicto es que el buscador espiritual deja de buscar lo que en realidad está buscando, que es el espíritu, una conexión directa con el espíritu, y se dedica a otros menesteres que a fuerza de repetirlos lo van destruyendo, no solamente a él, sino a su entorno familiar, a su entorno profesional. Todos los ámbitos de su vida van quedando severamente deteriorados. Entonces, la clave aquí está en que el adicto tiene que tomar conciencia de que en el fondo su búsqueda es espiritual y de que tiene que proseguir su búsqueda. Y solamente puede proseguir esa búsqueda haciendo aparte, bien sea la sustancia, bien sea la persona tóxica o bien sea la cantidad de comportamientos que se convirtieron en un obstáculo. Al proseguir su búsqueda espiritual, el adicto va a recuperar su temperamento, su carácter, va a tener muchísima fortaleza, va a hacer descubrimientos que la mayoría de los mortales no va a descubrir, y si su búsqueda espiritual es seria, el espíritu, como esa fuerza poderosa de la divinidad, le va a hacer grandes revelaciones. Entonces, esta es la clave para avanzar en la adicción. Dejar a un lado ese escollo, esos obstáculos, y proseguir su búsqueda hacia el espíritu. El espíritu lo irá llevando y le irá manifestando verdades tan increíbles, verdades que van a ser verdaderas epifanías, esto es, manifestaciones, revelaciones divinas, que ni siquiera los profesionales que se dedican a este tipo de actividades de hacer tratamiento de adictos y para adictos van a tener la posibilidad de descubrir. Es el adicto que se recupera, el adicto que sigue su camino, sigue su marcha hacia el espíritu, la persona que va a recibir estas grandes manifestaciones de la divinidad. Así que mucho ánimo, señores adictos, sigan su búsqueda, dejen atrás todos los comportamientos, todas las drogas y las personas que les estén convirtiendo la vida en un veneno,
sigan avanzando, que los descubrimientos espirituales van a ser impresionantes y la vida va a cobrar un nuevo cariz, va a ser una vida absolutamente prodigiosa, en el sentido en que los descubrimientos, las revelaciones y las manifestaciones te harán llegar a un puerto que jamás te habrías imaginado. Así que, compañeros, sigamos buscando, sigamos en ese proceso de búsqueda, ayúdense desde todo punto de vista, sea con textos de literatura, con textos de espiritualidad, videos, podcasts, audiolibros. Hay una cantidad de herramientas. Pienso que la más poderosa de todas en estos momentos es la inteligencia artificial. Así que mucho ánimo y sigan en ese proceso de búsqueda. ¡Feliz día!